Como el dibujante. Hay un dibujante español. Claro. La Casa Florida, estamos tremendamente felices con esta movida que se armó. Bueno, gracias Diego Parés por darme todos sus dibujitos en carpetas y que pueda hacer lo que quiera. Y a, bueno, Diego Llanto de Mudo para hacer la movida, 500 dibujos, increíble, un sueño para nosotros. Está con nosotros Martín Pérez. Gracias Martín Pérez también. Y bueno, gracias, Martín nos va a coordinar un poco la charlita, vamos a presentar el libro y después prometen violencia y sangre, pero no se sabe por qué. Los del sexo humor los dibujaba al tamaño siempre, o casi al tamaño. Después con el tiempo empecé a dibujar un poco más grande, pero siempre tuve una tendencia a resolver chiquitito. Soy bastante obsesivo cuando laburo en grande, a veces hago cosas con Esteban más grande y me pierdo, ¿viste? Claro, cuanto más chiquito, más estás seguro que vas a poder llenarlo todo. A llenarlo todo y a resolverlo con cierta síntesis, si no, cuanto más espacio tengo voy perdiendo esa capacidad de síntesis que para la historieta funciona. Claro. El otro día estábamos charlando y en todas las charlas que tuvimos en estos días, una de los datos más fuertes era esta cuestión, ¿no? Vos hablas de historieta y sin embargo vos sos un producto genuino del humor gráfico argentino, según vos te defines. Lucas Nínez se ríe para adentro. Sí, yo crecí, digamos, lo primero que leí fue humor gráfico, a diferencia de los muchachos, Esteban, Pablo, Lucas, tal vez, no sé qué habrá visto Lucas, pero en general lo que yo consumí es más la revista Humor. Yo leía el humor, entonces entré más por el lado del humor gráfico, o de Quino, de Fontana Rosa, de Caloi, que de las historietas. Historietas empecé a hacer de grande, empecé a hacer la primera historieta, la hice como a los 19, 20 años, para Sexo Humor Ilustrado, algo así, ya directamente para publicar, no había hecho historieta. Sí, eso es ese territorio virgen, por decirlo de alguna manera, raro hablando de sexo humor, digamos, o de sexo, para ser más precisos, ese territorio para todos los dibujantes para hacer lo que quisieran, historietas o lo que fuese, era como un lugar en donde todos corretearon cada uno a su manera, digamos. Vos elegiste el camino como fue el lugar donde te fuiste liberando lentamente de ese Franco que eras entonces. Sí, en un momento en Sexo Humor había no sé, en toda la urraca, pero no tanto en el humor, porque el humor era un producto un poco más serio y se hacía con un poquito más de cuidado, pero en Sexo Humor llegó un punto donde hacíamos prácticamente dentro del marco de lo que era la revista lo que se nos cantaba y era buenísimo porque ellos, ¿viste? Con él éramos los más pendejos, ¿viste? Con Emiliano. ¿A quién señalas? A Miliardo. En Sexo Humor éramos los más pibes, entonces en el día lo nadie. Llevábamos con el material 5 minutos antes del cierre y salía y nadie miraba qué salía, qué ponías y la cosa salía y aparte como se laburaba, como se dejó de laburar después, que es dentro de la editorial, con dibujantes dentro de la editorial y un equipo creativo dentro de la editorial. A mí me mataste con eso de que leí por ahí que había había bancos donde podías llegar y dibujar. Claro, habían tableros, digamos, en el tercer piso. Entonces, de repente un día lo veías a Tabaré terminando las tiras para el diario, Pipi laburaba adentro, entonces lo veías hacer las historietas adentro, y veías al chabón laburando y aprendías ahí, ¿viste? Lo cual era muy rico comparado con lo que es esto de laburar solo en la casa, ¿viste? Como hablar de la historia del humor gráfico genuino u oculto, porque hablar con vos es que me digas que, cuando estábamos charlando, que le robaste primero a Silencio,
después a Meiji, Sí. después Primero, a Douglas Wright. Sí. Son como personajes perdidos en el tiempo, Es un digamos. chorro. Sí. Meiji vive por acá cerca. Meiji vive por acá cerca, le ha afanado chistes de la burra de rock para la canta rock, el dibujo, el chiste. A Silencio le afanaba en un momento algo de lo de los gorros y eso. Y a Douglas Wright, el primer DAP, que era como yo firmaba, eran tipitos redonditos con las patitas altas. ¿Por qué? Porque yo dibujaba en casa. Para mí dibujaba los dibujos realistas, o los retratos, o hacía lo que podía, caricaturas también, pero publicar, humor gráfico nunca había publicado. Entonces mi lógica era, si un tipo publica, es bueno. Entonces cualquiera de los que publicaban era bueno. Entonces, digamos, tomaba medio a tientas, iba, digamos, tardé muchos años en ir Sí, a mí me parecía discriminando, digamos. increíble esto de que si vos cuando arrancaste dibujando dibujabas igual que la realidad, ese hiperrealismo, en una de esas lo que más te complicó justamente es hacer dibujo de humor gráfico porque no había que la sacar síntesis, igual, la digamos. síntesis es otra, es como laburar, es como otro, eso es otro lenguaje. Yo aprendí a ponerle gotitas a un tipo arriba de la cabeza viendo historietas de ellos, ¿viste? No lo hacía, para mí no. Para que sea asombro, no para que sea claro, no entendía esos códigos, no Sí, lo porque en el mundo real eso no pasa. ¿ves? no pasa. Entonces fue el recontra lento el aprendizaje pero más que nada por eso, por intentar, digamos, porque se supone que uno cuando entra a laburar en un lado tiene que tener un estilo, entonces bueno, había que tener un estilo y había que inventar un estilo. Bueno, estos estilos fueron surgiendo de esa manera hasta que me pudría cada 2 años y arrancaba con otra cosa. Ahora, el momento en el cual, para los que veníamos leyendo humor gráfico o historieta como lectores, el momento en el que vos aparecés casi de la nada para cualquiera, porque vos firmabas diferente, y el descubrimiento de Parés es, si no me equivoco, es tanto en La Suéltenme como en Maldita Garcha, digamos. Sí. Empezás a firmar así, digamos. Sí, firmaba Franco y en algún momento Franco y Parés al mismo tiempo, en Sex Humor, en las últimas, las más raras, y ahí empecé a usar el Parés. Y en Suélteme, sí, era Parés, ya firmaba Parés. Sí. ¿Y qué significó ese cambiar de firma, o si significó algo, digamos? ¿Fue el pasaje del humor gráfico a la historieta casi? Y era romperme un poquito más el orto. Yo laburar con ellos y con mi hermano era una presión muy grande, viste, todo el tiempo tenía el interés de que a ellos les guste el laburo que yo hacía, entonces me devanaba la cabeza tratando de mejorar para hacer algo que a mí me parezca que estaba a la altura de lo que iluso de mí, de lo que hacían ellos hace 20 años. Bueno, en los prólogos de tus libros se van sacando la careta todos, Lucas Nine y también Falló, diciendo dónde fue el momento en el cual te empezaron a tomar en serio. Y ahí es cuando yo dejo de tomar en serio a ellos, pero bueno, ahí se así pasan, están las cosas. Se pasan la posta. Recién también, todos los dibujitos que están ahí colgados, muchos de esos son como servilletitas, cachitos de recol. ¿Dónde estaban esas cosas que están ahí colgadas en la muestra? No, en carpetas, soy una persona muy ordenada. ¿Ah, sí? Sí. Tengo todo en carpetas, tengo alguna carpeta con todo lo que son sketchbooks, digamos. Y hasta tengo un cuaderno donde fui pegando algunos que se me lo olvide, Ale. No sé dónde está, Ale. Bueno, tengo un cuaderno. Sí, boludo, contamos con Iván que tiene un cuaderno lleno de cositas pegadas. Porque en general los dibujantes tienen, o lo que son los cuadernos donde dibujan, pero dibujar la que haces, vos recortás de hojas, pasa que nosotros son muy chiquitos. No existían los cuadernos, nosotros no laburábamos en cuadernos. El cuaderno es una cosa más de ahora. Ajá. Laburábamos en hojas sueltas, digamos, en hojas. Sí, resmas. Claro, exacto. Entonces la mayoría del laburo lo tengo así. Después cosas chiquititas hay porque... Nada, porque de una hoja grande por ahí rescatás solo un pedacito. ¿Pero qué es esto? ¿Recortás o lo Y todo? capaz que eso, algunos los he recortado, otros los ha recortado Ale, porque es mucho papel al cohete, ¿viste? Entonces, sí, de todo un poco, digamos. Y ese guardar papeles, estos son los que se salvaron, como siempre te gusta decir, del Ya fuego. hablamos, claro. Sí, ¿los otros estaban igual? O sea, ahora entiendo por qué era fácil encenderlo. No, lo que pasa es que los que quemé eran los realistas, digamos, eran laburos un poquito más grandes, no tanto más grandes, pero eran... Como el de Jack Nicholson, por ejemplo. Claro, el de Jack Nicholson, tal cual, uno de Sting, me acuerdo, Bueno, bien quemado está. pero eran laburos de los 16 a los 19, ponele. Sí, todo eso fue... Más todo el laburo primero de Sex Humor también. Ajá, todos los de Franco del comienzo. O los de Viruta, DAP. los de DAP, todo Ajá. eso no quedó nada. Nada. Cero. O sea, esos los quemaste por ser muy caretas.
Eso, claro, todo eso me parecía que no iba con lo que yo quería hacer a partir de los 21. Vamos a tratar de hablar con cierta cuidado para que los niños no sigan el mal camino. Y los segundos, porque eran muy locos, digamos. Vamos a hacer con cuidado. Y volviste a quemar los que eran muy locos. Claro, después cuando largué todo, cuando necesité parar, también es como que fue un corte medio abrupto y... qué sé yo, a Pablo no nos vimos como 3 años, boludo. A vos falló. Y entonces corté así como y parte de eso fue tirar un montón de dibujos también. A mí lo que me interesa, venía por ese camino no para mandarte en cana, sino porque los que están ahí no son ni caretas, ni demasiado caretas, ni demasiado colgados. Los que están ahí pegados en la pared, pues son los que vino después. Todo lo que hay ahí. Todo lo que vino después. O hubieran ido al fuego, si te agarraban en un mal día. Todo, porque ahí hay Rispo también, hay dibujos de los... No, las historietas de Rispo sí se salvaron. ¿Ah, sí? Sí, algunas las regalé. Una se la regalé, la del señor Rispo se dibuja así mismo, se la regalé a un chabón que vino a casa una noche y se la regalé. Esas cosas, pero... La gente se agarra, los que saben de lo que está hablando se agarran la cabeza porque ese es el santo grial. Claro, eso sí. ¿Por qué? ¿Te acordás del nombre del No, boludo, era un Lo amigo. vamos a buscar ahora. Era un amigo de mi hermana, terminaba, le decían como que terminaba en diminutivo, tipo Ricardito, una cosa así. Pero yo le pregunté varias veces a mi hermana y no se acuerda, así que no, fue. ¿Sabés qué? No se llamaba Ricardo. No se llamaba Ricardo. No. Ahora, ¿por qué es tan importante esa historieta? ¿Podés contarnos? Bueno, pues yo venía dibujando como muy formal, como muy tratando de llevar como la prolijidad o un laburo bastante meticuloso al máximo de lo que yo podía en esa época, y en un momento pintó, me dieron ganas de mandar todo al demonio, y como uno venía con el cassette de tenés que tener un estilo, dibujar siempre de una manera, se me ocurrió inventar que el señor Rispo, él dibujaba la historieta, entonces con esa excusa poder cambiar de estilo sin ningún tipo de explicación mayor que esa, y ahí entra Longila, Landru, todos los tipos que uno en apariencia parecería que dibujan mal, digamos. O sea, ahí empezaste a dibujar mal a propósito, digamos. Mal, todo entre comillas, digamos. Mal a propósito no tanto, vos sabés que esa historieta hice una primera página que no me gustó, que era demasiado mal. Ajá. Entonces esa la tiré, no la seguí. Entonces tiene una lógica lo que... No diga que no lo tenga, pero... pero sí, hay errores de, qué sé yo, de perspectiva, todas esas cosas que... No, bueno, pero hay un feísmo también buscado. Sí, hay feísmo y por eso ese tipo de errores que me causaban gracia. Claro, pues no era lo que venías haciendo. No eran para nada, claro. Escúchame, ¿y lo que hay ahí colgado, en qué lo dividirías, digamos? ¿En qué? Porque, por ejemplo, están los retratos, como el de Lescano... Sí, todo eso es bastante de lo último. Sí. Son retratos tipo Krum, digamos. Y después hay cosas que son bastante chiquitos, digamos, el de Lescano. Son chiquitos porque esos sí los hice en cuaderno. De hecho, algunos de esos seguro tienen dibujos del otro lado. Ajá. Porque es dibujar en cuaderno. ¿Y en qué lo dividiría? Después está todo Rispo, que hay Rispo viejo y Rispo nuevo. Y después hay de todo, qué sé yo, cosas que hago para... Son todas que hago para mí, digamos. Son todos laburos para mí. Y si son todos para vos, ¿qué decidís que es en color y qué en blanco y negro? No, miento. Los de color... Los de color, por ejemplo, los de Mafalda, ese que está en el librito de Mafalda, eso sí los hice para mí, pero yo laburo en blanco y negro, no laburo casi nunca color. Color es laburo. No necesariamente. A Carlos le regalé el retrato que está en el libro, al papá de Nine, de Lucas, y lo hice en color porque sí, pero no era por laburo, digamos, pero tampoco era para mí. ¿Y dónde laburas? O sea, esos dibujos que están ahí, ¿son de qué momento del día? A la noche. ¿Son de madrugada todo lo que está ahí? No, de madrugada no, a la noche bares, también bares de día, en el momento que salgo para despejarme un poquito, y mucho los viernes, ¿viste? Cuando termino de laburar, es el día que digo, bueno, puedo laburar, puedo sentarme a dibujar tranquilo, sin tener una presión de que al otro día me van a romper las bolas para entregar algo, ¿viste? ¿Le costó mucho, Ale, colgar esos dibujos? Ale quería poner más cosas y a mí me parecía que algunos no tenían que estar porque no me gustaban, pero viste, así que hicimos medio ahí como un tira y afloje, una negociación y
está bien, yo creo que el laburo que quedó es más o menos, alguno que otro lo sacaría todavía, pero Podés ir, ¿eh? ya le dije de entrada, pero quedó ahí. Yo creo que había más gente dispuesta a hablar en esta noche, ¿no es cierto? Sí, yo quería invitar a mis amigos Esteban Podetti, Pablo Falló y Lucas Nine, si se animan a pasar a la mesa a charlar un rato. Vení, Lucas, ¿no hay un cacho más igual? Pero, ¿sí? Bueno, entonces nos pusimos micrófono y... Sí, listo. Hay una cosa importante para mí aclarar que digamos, hablar así, como pero justamente empiezo a hablar yo, tomo el control para eximirme de hablar después, que digamos, en realidad la gran influencia para toda una generación que leyó Fierro cuando él la leía es Podetti y Falló, y digamos, el resto fue una cortesía de Diego. Bueno, acá digamos, la gente que se trataba de deslumbrar era este dúo que tenemos acá, que fue una influencia fundamental para todos los que estábamos laborando en esa época, y uno que está ahí, Expósito, Pipi, que también es una influencia férrea para nosotros. Y bueno, cuando dibujábamos en esa época y estábamos empezando, él ya estaba mucho más encaminado que lo que yo hacía, que era mucho más tentativo, pero era como una especie de faro, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. ¿Quién era el faro? Y estos dos tipos. Escúchame, y contá cómo lo conociste. Bueno, Diego yo lo conocí en la redacción, en la editorial de La Urraca. Él había empezado, y es lo que yo conté en una cosa que... uno de los en el libros, otro librito, en el otro librito que habíamos escrito. Yo lo conocí en la redacción en la editorial de La Urraca. Esa redacción llena de tableros. En la redacción llena de tableros, sí, me estaba acordando de una anécdota pero no importa. Bueno, dale. señala a mí, pero señala a él. Es una anécdota mía, pero yo se la quería contar a él, pero no importa. Lo conocí ahí y era un pibe así, rubiecito, medio peinado por el costado, no como ahora. Y hacía unas cosas en Sexo Humor, hacía un personaje que era... ¿Viruta? ¿Quién? ¿Hijo Bobo? ¿Viruta? Yo. El hijo Bobo era un... antes de Ripo, me parece que era. El hijo Bobo. El hijo Bobo era así. Y era una cosa que era... Eso lo hacía con Barale, con Barale, de guión, en los guiones. Claro. Bueno, y eso es lo que yo contaba en el libro, que decía que con Esteban nosotros veníamos publicando en Fierro, éramos como, éramos unos pendejos, pero no sé, nos gustaba publicar en Fierro, qué sé yo. Y mirábamos las cosas de Exceso Humor y decíamos, mirá este pibe, qué sé yo, está bien, sí, qué lindo, qué sé yo. Y cuando salió lo del señor Ripo se dibuja a sí mismo, a mí me descolocó completamente, me dejó completamente fuera de cuadro, porque, o sea, lo que yo contaba en el libro, uno que era un pendejo, soberbio, o sea, uno que se piensa... Uno, vos. Yo. Lo sigo siendo, no pendejo. Y que se piensa, yo me las sé todas y soy el mejor, y salvo que hay otros que son mejores que yo y son más capos, pero son más viejos. O a lo sumo tienen más o menos mi edad, como mi amigo Esteban, que también, digamos, contaba con mi gran admiración, pero era de alguna manera mi par, digamos. Pero de repente aparece uno, él, que es más chico, que es unos años más joven, y de repente ves que está como que te pasa por encima y vos decís, es feo, si sos soberbio es feo que te pase. Sí, puta. Sí, es bueno que te pases por soberbio, pero es feo. Que te lo mereces de alguna manera te lo mereces, pero es horrible, la sensación interna es horrible. O sea, de afuera uno festeja y dice bien, se lo merece por soberbio, pero desde adentro es espantoso, no se lo deseo a nadie. Y eso es exactamente lo que me pasó. Dije, la mierda, este es un pibe, y encima aparte ya lo venías viendo desarrollarse y nada te hacía pensar que iba, o sea, fue de un número para el otro. Un día sacó la del señor Ripa, mirá esta pavada que hace. Bien, va bien este pibe, bien. De repente al otro número sale eso otro y dije, ¡ay! Se volvió loco. Pero se volvió loco y nos hizo pelota simultáneamente todo en el mismo acto. Fue terrible, fue demasiado terrible. Bueno, eso no lo volvería a hacer. Ojalá. Bueno. Yo disiento con Pares, porque esta anécdota que cuenta él, yo no sé si la comparto 100%, no sé si yo lo miraba con tanta suficiencia. Sí sé que sí, por supuesto, me volvió loco la famosa historieta,
Y durante mucho tiempo sí, me encantaban las cosas que hacía, pero claro, tenía la compensación de que estaba loco, parece. Entonces dije, bueno, este tipo es buenísimo, pero bueno, igual está loco. Entonces, claro, uno, ¿cómo? A mí no me alcanzaba. ¿A vos no te alcanzaba? No, a mí sí, porque uno sabe el destino de los artistas locos, que es que terminan así, teniendo una sobredosis de algo, de absenta, o se pegan un tiro. Entonces decía, bueno, a veces son esos casos trágicos, terribles. Lo lloraba. Era como un consuelo. O sea, estaba sepultando. de antemano decía que ya practicaba. Peor que vos. Se sabe. Tenía el discurso, no, se nos fue, quién sabe a lo que hubiera llegado. Y bueno, lamentablemente después llegó a lo que es ahora. Porque el tipo, bueno, tuvo su crisis, que nos ha dado tantas rideras anécdotas. La pasó mal, peleó, le llevó un tiempo y después volvió. Y volvió consiguiendo un equilibrio que es extraño. O sea, yo venía pensando en una especie de teoría del equilibrio levemente desequilibrado. Como que el artista grande tiene que tener una parte desequilibrada, tiene que poder ir un poco más allá, tiene que ponerse en riesgo, tiene que ponerse al borde de algo que a uno lo haga tambalear, que a uno lo haga preocuparse, ¿no? Digamos como el domador de circo que no se limita a hacer las pruebas, sino que provoca al león medio díscolo. Pero al mismo tiempo, para poder sostenerlo, tiene que tener una parte importante de cordura, de equilibrio, y eso es lo que milagrosamente, extraordinariamente logró Diego, porque es un tipo que todos los días se va un poquito a la mierda. Todos los días hace algo que es incómodo, todos los días hace algo que es diferente, todos los días tiene un exceso de talento, exceso de experimentación, exceso de trabajo, incluso, y también, algo que también tenemos que decir, exceso de afecto, de generosidad. Esto lo saben todos los dibujantes jóvenes que hablan con él, que le piden consejos, lo saben los dibujantes que él les abre la puerta de la casa simplemente para que vayan a dibujar. Lo sé yo, que soy un beneficiario de la Fundación Parés hace un tiempo. Y el tipo, con todos esos excesos, igual logró llegar a esa estabilidad, a ese equilibrio tan difícil, pero que al mismo tiempo nos deja tan contentos a todos, porque quiere decir que lo vamos a seguir disfrutando muchísimo tiempo. Así que bueno, mientras seguimos disfrutando de la obra de Diego, también podemos tratar de aprender cómo se consigue ese equilibrio desequilibrado. Me gustaría que él lo diga en algún momento, que él lo explique. Yo creo que obviamente él no lo sabe. Vos hablabas de esa puerta que queda. Sí, pero no sé, no, qué sé yo, soy muy pelotudo, entonces no me queda otra que ir de frente, boludo, una cosa así. Anotado. Ir de frente. Digamos, tengo que poner la jeta porque no sé hacerlo de otra manera, ¿entendés? Claro, pero eso es parte del exceso. El tipo pone la jeta para que lo cachetee, Y bueno, te tenés que levantar, ¿qué vas a hacer? después sale. Pero bueno, a lo que iba es que a Pablo lo mató ese momento. A mí me mató por segunda vez lo que empezó a lograr hace no sé ya cuántos años, 5 años, que empezó a pelar, a crear, a hacer un montón de cosas increíbles y ya no está loco encima. ¿Cuál es de esas nuevas, de esas cosas de hace 5 años lo que más te gustó? O lo que más te llamó la atención? O si hubo un momento que se dibujó a sí mismo. No sé, creo que él todo el tiempo se está dibujando a sí mismo de una manera u otra, inclusive cuando hace los famosos conejitos, esos enloquecedores. ¿Cuáles son esos conejitos? Él trabaja unos dibujos infantiles que son como unos buscando a Wally con unos conejitos, que es una pesadilla, que son un montón de imagínense muchos conejitos. Muchos, muy chiquititos y con muchos detallecitos así muy pequeños.
Y bueno, él hace ese trabajo, no sé si una vez por mes, es un trabajo que por lo que él me ha contado termina como una especie de surmenage mental. Ahí también hay un exceso, porque yo sé que el tipo lo hace dándole bola a cada curvita de cada orejita de cada puto conejito. No, bueno, yo tengo una diferencia generacional con ellos, soy un poco más joven, no sé si se nota, pero a mí el trabajo de Diego en realidad por primera vez no me llegó por Sexo Humor porque yo no la leía, porque un chico de 14 años normal no lee esas porquerías, pero me llegó por la UMI, donde él producía otra faceta totalmente distinta, que era una historieta para chicos muy linda que hacía con un estilo ligeramente geometrizante, cuando todavía firmaba como Franco, que llamaba Los Alcornoques. Y Turro se dibujaba prácticamente media revista solo, metiendo algunos personajes que después pasaron al elenco de Rispo, o sea que, digamos, por ejemplo Esteban Galíndez, el matón irresponsable, que lo conocí a través de la revista UMI, que se suponía que era para chicos, y ahora termina protagonizando una historieta porno, cosa que me pone en conflicto a mí con mi propia infancia. Pero que es creación de mi hermano, en realidad, ese aparte, encima, bueno, se acuerdan de los hermanos Cramp, ¿no? ¿Viste? O sea, es demasiado. Pero que se anticipa toda la temática del bullying que ahora tiene tanta... Sí, bullying 100%, pero fíjense cómo está todo conectado en su cerebro, que un personaje que él pone a protagonizar una historieta infantil termina dentro de las otras, digamos, todo está conectado en el cerebro. Eso es interesante, porque por lo general una persona que tiene que hacer muchos papeles para vivir del dibujo arma corralitos mentales, entonces por ejemplo hace los chistes para tal medio que no tienen nada que ver con los dibujos que hace para él mismo, o no tiene nada que ver con lo que hace para chicos. En el caso de Paredes, esos compartimentos, digamos, tienen unas celosías medio fallutas, ¿no? Las cosas se mezclan siempre, no existe un Paredes puro que haga esto o que haga lo otro, está todo mezclado. Y eso es una de las cosas interesantes que tiene este tipo, que por lo general no suele darse en el mundo de la gráfica, donde sí hay muchos casos de gente que tenga que hacer un montón de laburos distintos para vivir, pero no hay tantos casos de alguien donde los papeles se empiezan a mezclar todo el tiempo, ¿no? Entonces de repente por ahí una cosa como Humor Petizo, donde se supone que es un tipo de Paredes, ¿no? Los otros de repente empieza a resquebrajarse un poco esa división y empiezan a salir cosas raras que pueden perturbar al lector medio de la Nación, y eso es algo interesante que no le suele ocurrir al lector medio de la Nación. A mí me gustó lo que decía recién el otro día Diego, que es que esas tiras que lee el lector de la Nación a la mañana, él las dibuja de noche y te empieza a ver que se empiezan a colgar cosas que vos decís que las tendrías que escribir a la mañana. Claro, porque a veces pensar los chistes en un estado medio de nocturnidad, cansancio, pasado de cansancio. Después eso el tipo lo lee a la mañana fresco como una lechuga, se levantó para ir a laburar, y a veces pienso que funcionaría de otra manera si los laburos los pensara más en el horario en los que el tipo lo va a leer, digamos. No, pero no llegás. ¿Cómo no llegás? Si lo haces a la mañana no llegás. Ya salió el diario, claro. No, pero en la mañana. Para el otro día, pero es como que ese es imposible. No, claro, habría que tener una disciplina que no tengo. O te tendrías que quedar despierto toda la noche esperando a la hora en que es la hora del desayuno. No, pero más o menos a lo que voy es a eso, a que el espíritu es otro, el de la mañana que el de la noche. Entonces, pero bueno, también a la noche hago los conejitos y todo, así que qué sé yo. No podemos estrenar una regla de... No. Bueno, si no, no te pasemos otra cosa. ¿Cómo vas a hacer cuando tengas una familia? No sé cómo voy a hacer cuando tengo una familia. Bueno, igual yo quiero señalar algo que es, me parece que a todos les está gustando mucho todo lo que están diciendo los otros, no se están cruzando lo suficiente. Yo sé que hay gente que ha venido acá, por ejemplo, a verlo cruzarse a Nine con Nine no sé qué habla de Humor Petizo porque no leyó un chiste de los 3000 que hizo. No, los leí todos. Mentira, decí que no te gusta. No tengo problema. Hay una cuestión paralela con este asunto que decí humor gráfico, a ver cómo parece que tiene un respeto excesivo al me gusta del Facebook.
Que alguien no cliquee esa porquería para decir que le gusta un chiste no quiere decir que no disfrute de los chistes de Paredes. Yo los disfruto. Los disfruto por la pequeña corrupción cotidiana a la que somete al lector de La Nación. Eso ya es mucho. Acabamos de escuchar una apología de la corrupción. La corrupción bien entendida, corrupción que vale la pena. Acá hay un intento de generar polémica donde en realidad no la hay porque vivimos todos. A todos nos gusta lo que hace Diego. Por supuesto, está el tema de que es un Diego muy prolífico. Hace muchas cosas y todos tienen su Diego favorito. El mío es el Parés clásico, el Diego de Hay Polémica, Service, Chumbo, Los 5 Locos del Plumín, que los guiones son buenísimos. Me parece que hay que aplaudirlo. Yo creo que a Lucas le gusta más el Diego que dibuja, el Diego, el ilustrador puro. No, eso es una falacia. Eso es A Lucas, ¿sabes lo que le gusta? porque Una es historieta ilustrador, hace 25 años. Sí, eso, que hable de eso. Es eso, a él y a otro que yo sé que no lo quieren mirar, me parece que también. Ellos te odian. No es que me odie, le gusta una historieta que hice hace 25 años, también. en una noche trasnochada. A mí me gusta el artefacto, parece, como un conjunto de Te acaba de decir artefacto, es como decirte aparato, pero de una manera más... que tiene todo el tiempo una salida inagotable en montones de campos y los tiene invadidos con dibujos. Hay algo que, bueno, sí. Capaz que te gustaría más que no dibuje, porque para vos el tipo que no dibuja... Un tipo que lo dibuja todo y que cubre la superficie del mundo con dibujos es casi como si lo dibujara. El mejor dibujante es el dibujante muerto. Había un cuento de Borges, ustedes saben que Borges es de mi debilidad. Hay un cuento de Borges que habla del mapa que tiene el mismo tamaño de la extensión del territorio y finalmente termina siendo absurdo y parece algo por el estilo. Parece abarca tantos estilos, de tantas tendencias, de tantas cosas contradictorias que termina anulándose a sí mismo, claro, solamente por una exuberancia fatal en el dibujo. Cuando hablamos de Paredes no podemos hablar de digamos, cuando hablamos de Diego Falló, digo, podés decir más o menos todo el mundo tiene en la cabeza, o Nine, o Carlos Nine, todo el mundo tiene más o menos en la cabeza de qué cosa estamos hablando. En el caso de Paredes es medio inagotable, eso parece esto. Es como una especie de ¿cómo se llamaban esos muñecos que les rompían un miembro y se duplicaban, se triplicaban, se cuadriplicaban? No tiene un continente. Claro. Para definir las cosas a veces necesita un límite, ¿no? Fulano se termina acá, Sutano se termina acá, Prat llega hasta acá y después ya se acaba, no es Prat. Y Paredes sigue avanzando como la mancha voraz, devorando todo, cada pequeño espacio pasa a ser como un atributo de Paredes, como la idea de Dios de Spinoza. Yo tengo una divergencia con ese concepto. Está bien lo que dice Lucas, y es verdad, y es cierto que todo es igual a nada. O sea, si te gusta todo, es lo mismo que si no te gustara nada. Si haces todo, es lo mismo que si no hicieras nada. O sea, ¿se entendió? Perfecto. Pero acá la salvedad, y a favor de Paredes, es la siguiente, que en realidad está la imposibilidad física de cubrir todo. Entonces, si te falta un clúster de coso, ese concepto ya no corre. Porque no es todo. Si le falta un cosito, ya no es todo. Entonces, y como nunca vas a llegar a cubrirlo todo, entonces estás a salvo de caer en ese problema. Es como el señor se parece a Klaus Kinski. No puedo con él. Bueno, ¿qué es Paredes entonces? Esa es la conclusión a la que tenemos que llegar. Según Nine, Paredes es todo. La mancha voraz, es un corruptor, según Falló es algo, porque no es todo. Yo laburo para entregar, digamos, explícitamente por un encargo y no dibujo más, o sea, después no toco el lápiz, no dibujo. Sí. No puedo, boludo, no puedo. Vos Eso es lo loco. Eso es lo loco, que yo no comprendo cómo, porque no conozco a nadie, no creo que nadie... Sí, Lucas seguramente... No conozco. Yo lo vi
recién atendiendo al hijo y jugando con él. Fran, yo juego con vos a veces. Vos estabas recién con Francisca y estabas dibujando mientras estabas con Francisca. O sea, vos dibujás constantemente. Sí. A mí me da envidia por un lado porque yo por lo menos me acuerdo cuando era chico que por ocio y por placer dibujaba. Yo no dibujo. Yo no sé si dibujo por placer, No sé, dejate de joder. No, pero no es por placer, es por necesidad. No sé, porque claro, Es una necesidad o... Pero está buenísimo igual. O aburrimiento, bueno, qué sé yo, no sé, porque... Necesidad de matar el aburrimiento. Pero también buenísimo. dibujo rápido, No sos aprendí a filósofo, dibujar. Algo que... Yo ya te dije que... ¿Cuál es la pregunta? ¿La conocen? No, pero yo ya te dije que con un buen manager Hay que hacer plata, hay que hacer plata. Lo que pasa es que cuanto más rápido dibujo... Vos pensás en artista, en ser artista. No, yo no pienso en artista. Yo no pienso. Lo que pasa es que después Luca Nina me reta. Porque laburo mucho, dibujo mucho, hago dibujo rápido y no le gusta como un mayor cuidado. No, pero dibujo. No, pero él, yo creo que vos sos un artista. No lo puedo decir. No lo puedo decir por mucha gente, pero qué sé yo. La otra vez tu viejo lo vi en una nota en la tele y decía, explicaba, no, porque yo cuando trabajo dibujo, pero yo no dibujo nada más para entregar, yo dibujo, en mi rato libre dibujo. Y mostraba unos dibujos, pero que eran espectaculares, y yo decía, puta madre, este tipo vive dibujando. No, pero hay una trampa, digamos, como encara el oficio y como lo encara mi viejo. Hay una trampa que es fatal, que mi viejo dibuja para él y después fracciona lo que dibujó para él y lo vende. Pero no es lo que dijo, Pero, no, pero yo te lo va a decir. Yo sé que vos lo conocés. No te lo va a decir. No te lo va a decir. No es lo que dijo. Pero digamos, no lo hizo todo el tiempo, pero ahora puede hacerlo y lo hace. Digamos, dibuja para él, dibuja un proceso y después lo fracciona. No quisiera hablar mal de Carlos Mine. Y lo vende. Y en cambio él, digamos, suma las dos cosas. Dibuja pedido, tira los guiones que le dan. Mi hijo jamás dibujó un guión de nadie, digamos, salvo al principio de su carrera. No existe eso. ¿Tu viejo? Claro. Hizo el de Pampa para un no sé quién. Sí, pero eso para hacer con Sedner lo hizo. Pero es una excepción, es raro que haga eso. Él dibuja y después vende los dibujos. Vos haces más o menos, por lo que entiendo acá, las dos cosas. Vos dibujás para vos y aparte dibujás a pedido. En general dibujo a pedido y cuando dibujo para mí, sí. Disculpame. Pero tu viejo, loco, hace culos y tetas y eso no lo hace para él. Lo hace para que vengan los culos. Lo hace para él. Lo hace también para él porque siempre Está es diciendo lindo. que no le gustan las mujeres a Nina. No, le gustan las mujeres. Pero un libro no es una mujer, es un libro. Bueno, pero la cuestión es que vos vivís dibujando. Sí, dibujo mucho, pero igual Está buenísimo, está buenísimo. Me gusta. Yo me acuerdo de haber ido de vacaciones con vos a la playa, boludo, y todo en la playa y vos dibujando. Sí, pero no me enfermito, Pero está bueno. A mí me da envidia, pero bueno. No puedo hacer. Tenemos envidia. ¿Alguna pregunta tenemos también? Yo tengo una pregunta. Ahí va. Vos dibujás, el otro día te escuché hablando con él en la radio, que dibujás para aprender. Ah. A esta altura vos dibujás para aprender. Seguís dibujando para aprender. Y No sí. dibujar porque tenés ganas, sino para aprender. Y sí, los realistas, él se refería a los dibujos realistas, ¿viste? A veces hay uno que no está acá, que se lo regalé a mi hermana, que es de Charlie García, el Charlie anteúltimo, digamos. Y yo quería lograr lo que estaba viendo en la foto y no es fácil porque es eso que decía ahí, si tenés un poquito de maña, más o menos le sacás el parecido, todo, pero si lográs... ¿Viste Krum, boludo? Vos mirás acá y me decís, acá hay algo más. Hay una parte en la película de Krum, no sé si la vieron, la Claro. famosa película de Krum, que le enseña al hijo. Sí. Y que le está diciendo, esto está bien, porque el hijo dibuja muy bien, le dice, esto está bien, esto está bárbaro, pero... Tenés que aprender a tenés que mentir un poquito. Tenés que mentir, los dibujos del tipo son como vivos, o sea, Exacto. son personas, y lo del hijo está muy bien, pero ves la diferencia, Exacto. están como fríos, están perfectos. Viste la tridimensión, pero no del 3D, sino de la mente. Es como que el chabón, entonces lograr eso, Yo no entiendo, pero digo, o sea, un nivel de concentración que me lo impongo, digamos, hasta a ver si sale. A ver, sale como que en un dibujo te sale un pedacito y listo. claro, digo, pero eso es una manera de seguir laburando, digamos. Estás laburando, estás estudiando para después laburar, digamos. Y no Hay sé, algún momento en que labures, que dibujes por ¿Placer? porque ganas, sí.
no distingo más eso. Llegó un momento en mi vida donde no distinguí, no dejé de distinguir. No, pero se nota que dibujás con ganas y que con ganas. Se nota, boludo, en el dibujo. No sé si son ganas en el sentido de que si me divierto como cuando voy a jugar al fútbol. No, ¿Jugás al fútbol? Hace como 2 años no juego, pero jugaba. No puedes jugar porque estás dibujando. Yo creo que es una instancia superior a la de disfrutar o tener ganas. O sea, el tipo lo hace. O sea, es como, no puede, no consigue otra cosa que no sea dibujar. Es más que hacer algo por el fútbol. Uno disfruta un rato. Yo sospecho que las cuestiones estas artísticas, digamos, de dibujo o de lo que sea, son por necesidad. O sea, el artista, el que es artista de alguna manera porque no lo puede evitar, porque lo necesita, y si lo evita, se siente para el demonio. O sea, el tipo que es artista de verdad no puede parar, le guste, no le guste, lo disfrute, no lo disfrute, lo necesita. Me parece que es así. Yo creo que Diego es un ejemplo bastante... ¿Lo vas a decir? ¿Eh? ¿Lo vas a decir? ¿El qué? ¿Es un artista? No. A él le gusta la palabra esa. No, ya lo dijo Nine, entonces me relevó a mí de la responsabilidad de definir un artista, pero igual creo que sí, creo que es un artista. Mal que le pese, pero bueno, es un artista y los artistas necesitan, o sea, el tipo que se dedica a las cuestiones artísticas, a las actividades artísticas, si uno quiere amarrocar plata, se dedica a otra cosa, no se dedica a las cuestiones artísticas. El que se dedica a las cuestiones artísticas es más que porque le gusta, es porque lo necesita, no lo puede evitar. Y si lo evita, se siente mal, se siente enfermo. Yo creo que Diego es un... enfermo. No, evita sentirse enfermo, de esta manera. Yo creo que Diego es un ejemplo bastante... Lo que pasa... ¿Puedo decir algo? No, que cuando hubo varios momentos en mi vida donde yo no pude dibujé o quedé como muy por debajo de lo que yo venía haciendo, ¿viste? Entonces el esfuerzo fue totalmente de voluntad, de tener que ponerme a practicar, a que me salga, y después me pasó en diferentes circunstancias en mi vida de como hacer algo que es medio antinatural, digamos, ¿entendés? Como remarla contra, no sé por qué, para lograr eso, digamos. Entonces dejé de distinguir el gusto de hacerlo, ¿viste? Lo hago y si tengo que esforzarme, tener ganas de tener ganas sería, no sé cómo decir, ¿entendés? Más que tener ganas. Ahí también ya entra algo como del deportista, ¿no? Como del tipo que está entrenado, digamos. O sea, como que lo hace ya casi sin esfuerzo. Eso, o sea, no hay tanto esfuerzo como en otra persona, si bien es un esfuerzo. No hay esfuerzo, pero para mí él canaliza pero no tiene que obligarse a hacer el esfuerzo. Él canaliza todo lo que hace en el dibujo. No como por ejemplo él dibuja, pero él toca la guitarra o canta. Pasa que en un momento de mucho laburo, no tuve más tiempo de decir, cuando hacía Risco hacía 2 páginas por quincena. Y después hubo momentos de laburo mío, cuando no tenía familia, etcétera, donde vos podías laburar y entregar el laburo cuando tenías ganas, y hoy día no puedo no tener ganas, no puedo, digamos, no puedo pensar en las ganas, me siento a hacerlo, digamos. Puedo no tener ganas, pero igual me siento a hacerlo, digamos. Entonces, hay una diferencia básica ahí, que es el tipo que está dispuesto a sufrir por lo que hace. Es el caso de Diego, digamos, tantas horas de laburo es un sufrimiento, me imagino, constante, y vos estás dispuesto a hacerlo. Como por ejemplo es un caso típico de los dibujantes de animación clásicos, ¿no? Y estaban dispuestos a sufrir por el laburo que hacían. Hay gente que está dispuesta a pagar ese precio y hay gente que no. Sí, ahí está el otro tema del trabajo que le saca pared solo a todos los dibujantes argentinos. Eso hay que... Yo creo que ahí la hada debería ponerle un coto. Yo creo que ante estas declaraciones sería bueno declarar esta inauguración inaugurada y dedicarnos a disfrutar de... Pueden venir y tocar la pared. ¿Ya está? ¿Vamos a aplaudir? No
A vos, sí, sin darte cuenta, te quedas ahí.